Poder estar junto con Gaby. Hemos hecho un mini viajecito a Mar del Plata, un viaje que nos debíamos. Generalmente no lo podemos hacer porque a esta altura ya estamos en los preparativos para África, pero bueno, hasta que las puertas se abran, tenemos que estar esperando. Seguimos haciendo las valijas, lógico, ¿no? Y seguimos caminando allí, pero tenemos que esperar que las puertas se abran. Así que bueno, este viaje fue muy lindo, pudimos estar con nuestros familiares y algo muy lindo que me traigo de este viaje fue pudimos visitar aquella iglesia que cuando éramos muy jóvenes pudimos estar pastoreando, teníamos 20 años, éramos niños, ¿no? Y pudimos estar pastoreando. Y hubo algo muy fuerte que me golpeó, y es ver a nietos de aquellas personas que nos tocó pastorear, estando como encargados de alabanza, adorando al Señor, chicos que yo no los conocía. Yo conocía a la abuela. Yo tenía 20 años, la abuela tenía 40, 40 y pico. Imagínate un chico de 20 años pastoreando una persona 42. ¿Eh? Bueno, 30 años. Gracias. Y realmente fue algo muy fuerte, ¿no? Poderlos ver a ellos, pero eso a su vez también me hizo ver cómo es el propósito de la iglesia. A veces no vemos resultados, no vemos el fruto que nosotros tal vez esperábamos. Era un pueblo chico, uno esperaba, ¿no es cierto?, siendo joven, un gran crecimiento, pero después uno entendió que el crecimiento no viene por ese lado. Hoy poder ver una generación nueva, consagrada a Dios, fruto de aquel trabajo, ¿no es cierto?, que se hizo 30 y pico de años, como dice mi esposa, ¿no? Nos permite gozarnos delante de Dios y entender lo importante que es sembrar la semilla, sin esperar el resultado. Hacer lo que Dios nos mandó a hacer, porque el crecimiento y el fruto viene directamente de Él. Y hoy tenemos la responsabilidad de poder estar sembrando sobre una generación para que de la misma manera que estos niños hoy son jóvenes que están consagrados a Dios, niños que están aquí sentados, jóvenes que están aquí sentados, podamos estar sembrando en una generación fuerte para que en medio de todos estos vientos que están viniendo en el tiempo presente puedan llevar adelante el nombre de Jesucristo. Amén. Así que bueno, los dejamos ahí también con nuestro amigo Arturo, el pastor Arturo. ¿Les gustó? Muy nervioso el muchacho, muy, gracias a Dios, un gran amigo que el Señor nos ha dado, un integrante fiel del equipo cada vez que viajamos a África y realmente un amigo, ¿no? Y es importante en el camino del Señor hacer amigos. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que le hemos puesto como título cambiar la forma. ¿Le ha tocado alguna vez tener que cambiar la forma de algo? ¿Y es algo fácil? No. Usted sabe que yo siempre uso, ¿no?, los ejemplos que me tocan vivir en el área de mi trabajo, con el área espiritual, como decimos siempre, es muy parecido, ¿no? Una cosa va para la parte del cuerpo y otra va para la parte del espíritu. Y tengo una alumna que es muy aplicada, pero tiene una costumbre, no es un defecto, tiene una costumbre. Y la costumbre que esta alumna tiene es tener las piernas así, para afuera. No es un defecto, ¿eh? Es una costumbre. Entonces cuando camina, camina así, ¿no? Con las piernas para afuera. Lógicamente, cuando ella establece el objetivo de querer correr, esto le hace una mala pasada, ¿no? ¿Por qué? Porque con las piernas para afuera, ¿qué pasa? Uno corre, no puede correr rápido, corre despacito, ¿no es cierto? Con las piernas para afuera. Entonces, ¿qué pasa? Yo se lo dije varias veces, tenés que poner las piernas para adentro, pero desde chiquita tiene esta costumbre. Pero un día se encontró con que los kilómetros que ella hace, los hace en el doble de tiempo que tendría que estar haciendo. Entonces, ¿pero por qué me pasa esto? Bueno, pasa esto porque tenés que enderezar las piernas y eso te va a dar una velocidad más grande.
Y finalmente ella decidió cambiar la forma y enderezar las piernas. Ahora, ¿qué le pasó cuando enderezó las piernas? Bueno, las zapatillas están acostumbradas a esa posición y se le gastaron en esa posición. Entonces tiene que comprar zapatillas nuevas. La ropa, prácticamente, las líneas que van derechitas van para el costado. Entonces cuando se endereza, las líneas parece cualquier cosa, ¿no? Y a ella le cuesta caminar de esta manera porque continuamente tiene que prestar atención y meter las piernas para adentro. Ahora bien, por supuesto que en este momento ella va a alcanzar el objetivo que está queriendo alcanzar, pero para poderlo alcanzar tiene que cambiar su forma. Muchas veces en nuestras vidas nosotros queremos que las cosas cambien, pero sin nosotros cambiar nuestras formas. Y la realidad es que Dios se encarga, como un padre amoroso, de conducirnos a ese cambio. Y yo quiero en esta noche desafiarte a que no resistas el cambio que el Señor quiere hacer en tu vida, porque lo quiere hacer para que vos puedas alcanzar lo que de otra manera no vas a poder alcanzar. Cuando nosotros vemos la naturaleza, vamos a ver prácticamente que todo lo creado tiene que estar sujeto a procesos para poder alcanzar, presta atención a esta palabra, utilidad e identidad. Utilidad e identidad. Tiene que pasar por procesos para poder desarrollar la identidad y dar la plena utilidad para lo que fue creado. Pero muchas veces esos procesos suelen alterarse. ¿Y qué pasa cuando se alteran? No se alcanza ni la identidad ni la utilidad. A veces se alcanza la identidad, como la higuera estéril, que el Señor ve y que no tiene fruto. Tiene hojas, todo el mundo sabe que es una higuera, pero ¿qué pasa? No tiene frutos, no tiene utilidad. A veces las cosas se atrofian, a veces se deforman y terminan sirviendo para otra cosa que no tiene nada que ver con aquello para lo cual fue creado. Qué importante que es dejar que el Señor, a través de todos los procesos que tiene establecido, cumpla en nuestras vidas la identidad para la cual fuimos soñados y de esa manera podamos llevar a cabo la utilidad para la cual fuimos formados. En el área espiritual, el Señor establece procesos. Y nosotros vamos a ver que cada enseñanza de Jesús, de alguna manera, nos hace ver esos procesos. Tenemos, por ejemplo, la enseñanza de la higuera. Y la enseñanza de la higuera, ¿qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando la soberanía del Señor, que Él planta la higuera. Nos está mostrando que separados de Él no podemos hacer nada, pero nos está mostrando el propósito, que la higuera fue plantada para dar fruto. Tiene que dar fruto. Y nos muestra también el proceso. Es necesario que sea limpiada, ¿para qué? Para que dé más fruto. Nos está hablando de identidad, nos está hablando de propósito. Nos habla del grano de trigo. Si no cae al suelo y muere, ¿qué pasa? No da fruto, no tiene identidad, no tiene utilidad, tiene que morir para ello. Y Él lo enseña. Nos habla de la semilla de mostaza. ¿Se convierte en qué? En un gran árbol. Esa es la identidad, esa es la utilidad. Pero todo es por medio de un proceso. Cuando los procesos se alteran, no se alcanza la forma y la utilidad. Y eso también pasa en nuestras vidas. Sin embargo, hay una representación en el Antiguo Testamento que es la del alfarero y que está en el libro de Jeremías. Y en esa representación, el Señor nos muestra de alguna manera cómo Él, aunque los procesos a veces son interrumpidos, no por Él, sino por nosotros, cuando el corazón está dispuesto, Él puede nuevamente hacer nueva todas las cosas. Yo no sé hoy si alguno de nosotros, de alguna manera, interrumpimos los procesos en los que Dios nos venía formando. Pero déjame decirte algo. Si hoy te das cuenta de esto y entendés que Él puede hacer de nuevo las cosas como corresponden para tu vida, hoy va a ser el día que vamos a decir: Señor, de la misma manera que este alfarero que vamos a ver hoy, pongo mi vida en tus manos para que me hagas de nuevo. Amén.
Voy a invitarte entonces a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo 18, versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vajilla, según pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como el alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Qué bueno este ejemplo que tiene una connotación muy particular. La mayoría de nosotros que hemos estudiado el libro de Jeremías conocemos un poco cuál era la situación del pueblo de Dios. A lo largo de la historia, en el Antiguo Testamento, vamos a ver continuamente que el pueblo de Dios por ahí remontaba, como por ahí bajaba de nuevo, pero generalmente estaba siempre sumido en un adormecimiento espiritual o en una apostasía. Y para esto eran necesarios los profetas. ¿Qué eran los profetas? Eran voceros de Dios. Pero aquí los profetas tenían una característica muy particular, que ellos representaban de manera viva el mensaje de Dios. Esto es muy importante hoy en día cuando hay modas, ¿no es cierto? Y esto no es hablar mal, esto es simplemente poder tener precaución. Cuando personas se autodenominan profetas a sí mismos y sus vidas no condicen con la palabra de Dios. Un profeta verdadero está ligado y es un mensaje vivo de la palabra de Dios. De la misma manera, Jeremías era un mensaje vivo de la palabra de Dios. Y Dios lo está guiando a él a ir a un lugar en donde va a aprender un sermón. ¿Qué quiere decir? El Señor le está dando un sermón a Jeremías para el pueblo. Pero no solamente para que él pueda estar exhortando al pueblo, sino para que también él mismo se vea reflejado. Para él sería un mensaje de aliento y de renovación. Para el pueblo sería un mensaje disciplinario. Un mismo mensaje para dos vasos distintos, para dos formas de barro distinto. Un barro maleable que va a dejar ser tratado por Dios, pero un barro endurecido que va a tener que ser roto para ser formado de nuevo. Dios lo hace. Y aunque nosotros nos endurezcamos en algún momento, siempre Él está trabajando en nuestras vidas para poder formarnos. Entonces Él hace ir a Jeremías a la casa del alfarero y ve cómo el barro se echa a perder en la rueda. Pero ve también cómo el Señor lo reconstruye completamente de nuevo y le da nuevamente su utilidad y su identidad. Eso mismo el Señor haría con su pueblo, pero también Jeremías debía de prestar atención porque el tiempo que le tocó a vivir a Jeremías era un tiempo que en algunos momentos un poquito como que lo hacía claudicar. Los 40 años de ministerio de Jeremías le hicieron pasar por distintas etapas. La primera de ellas era junto con el rey Josías, ¿no? Cuando él es joven, el Señor le dice, bueno, yo para esto te tengo, para esto te formé, para esto te hice. Y lo pone al lado de un rey que ambos jóvenes, llenos del Espíritu Santo de Dios y llenos de cosas, de deseos para Dios, emprenden juntos una gran reforma en el pueblo. Y parecía con esto que Jeremías tocaba el cielo con las manos, ¿no? Sin embargo, una vez que muere Josías, el pueblo lamentablemente se vuelve nuevamente a la idolatría. Un avivamiento que no fue un avivamiento real, fue un avivamiento superficial. No tocó el corazón de las personas, tocó los sentidos de las personas. Y cuando esto ocurre y se vuelve a recaer de nuevo, ¿qué pasa? El corazón se endurece aún más. Luego también, bajo el reinado de Joacín, Jeremías verá cómo el pueblo es llevado al cautiverio. Finalmente él también va a quedarse, ¿no?, con el remanente que queda en Jerusalén y allí, más adelante, él moriría. Pero vería cumplida la palabra de Dios. Para todo esto, Jeremías necesitaba ese mensaje también para su vida.
Necesitaba entender que aunque no se endureciera, pero claudicara un poquito, debía de seguir siendo barro maleable en las manos del Señor. Muchas veces en nuestra vida claudicamos, muchas veces en nuestra vida nos desmoralizamos, pero el alfarero sigue trabajando. Si vos prestás atención a los elementos del alfarero, te vas a dar cuenta que es una realidad que es presente para nosotros también. La rueda, ¿qué es la rueda? La rueda era algo parecido a esto, con una más grande. ¿Y sabés lo que hace el alfarero? Le pega con la pierna. Pa, pa, pa. La rueda da vuelta. Hoy, por supuesto, no. Hoy hay motores, hoy hay otra cosa, ¿no? Pero en ese momento, ¿no? Le da a la rueda. Y pone el barro en la rueda. La rueda no hace ni más ni menos que representar de alguna manera lo cotidiano de nuestra vida. Esas vueltas, ¿no es cierto?, no hacen ni más ni menos de mostrarnos nuestra vida día tras día, día tras día. Y ese barro somos nosotros en esa rueda día tras día, día tras día. Y al principio, cuando recién nos convertimos, ¿qué nos pasa? Nos sentimos bárbaros. Somos un pedazo de barro en la rueda del alfarero. ¡Qué linda las vueltas! Y el alfarero le pega y nosotros, ¡uy, qué lindo la bendición! Y qué lindo todo, ¿no? Pero de repente el alfarero empieza a poner sus manos. Y ahí pareciera que no es muy lindo. Porque empieza a apretar. Y empieza a aflojar. Y aprieta de nuevo. Hasta que le da la forma. Y le mete los dedos para hacer un espacio adentro. Hasta que finalmente ese barro tiene una identidad y ese barro tiene una utilidad. Y al principio no lo logramos entender. Y la rueda sigue dando vueltas, siendo esta la providencia divina. Y las manos del alfarero siguen trabajando nuestra vida, dándonos la forma. Nosotros no nos damos cuenta que es la forma que Él nos está queriendo dar. Nos parece hasta a veces que Dios es malo. Pero Él, como un Padre bueno, nos está haciendo cada día mejor. Nos está dando forma. No podemos alcanzar aquello que está diseñado para nuestras vidas si Él no nos da forma. Jeremías no podía alcanzar aquello que estaba trazado para su vida si no se dejaba modelar por el alfarero, y el pueblo de Dios no podía cumplir su propósito si no se dejaban modelar por el alfarero. Vos y yo no vamos a poder cumplir ni la identidad ni el propósito si no dejamos que la mano del alfarero modele nuestras vidas. ¿Y cuándo las modela? Ahora mismo la está modelando. Hoy a la mañana la estuvo modelando en la vida de algunos. Ayer también. Y cada día la rueda está dando vuelta. Y a través de esa situación que te cuesta sobrellevar, esa situación que vos decís, si esto no está presente, todo sería mejor, esa es la mano del alfarero. ¿Por qué razón? Porque el alfarero tiene un objetivo, y ese objetivo es hacer un vaso. Él no quiere dejar las cosas libradas al azar, sino que Él quiere formar en la vida de cada uno de nosotros un vaso, un recipiente. Él no quiere dejarte como barro suelto. Él quiere darte forma. ¿Amén? ¿Lo vamos entendiendo? Muy bien. Me estoy amigando con el regalito nuevo. Génesis 28:15, ¿qué nos dice? No te dejaré hasta hacer lo que te he dicho. Esto es lo que el Señor le está diciendo a Jacob. Jacob es barro. Jacob no tiene identidad. La identidad de Jacob es la identidad de un engañador. Jacob va por el camino por donde bien le parece. Le está diciendo al Señor, Señor, si vos me das pan, si vos me bendecís, vos vas a ser mi Dios. Pero yo voy por el camino por el que yo quiero ir. No se deja modelar por el Señor. Pero el Señor le está diciendo, no te voy a dejar hasta no hacer lo que te he dicho, lo que me he propuesto. Vos sabés que muchas personas en la iglesia a veces envidian a aquellos que no conocen a Dios. Porque dice, ¿por qué ellos pueden vivir de esa manera y no tienen problema, no tienen ningún problema de conciencia, no se sienten mal y yo sí? Porque tenés las manos del alfarero sobre vos. Porque el alfarero no te va a dejar hasta que no cumpla lo que se propuso en tu vida. Él va a trabajar, ¿por qué? Porque te ama. No te va a dejar deforme, no te va a dejar a medio hacer, va a trabajar hasta convertirte de Jacob en príncipe de Israel. No te va a dejar. Pero hay un problema, que muchas veces el barro antes de ser vaso se echa a perder. ¿Y por qué se echa a perder? ¿Qué puede hacer
que mientras el alfarero esté trabajando, el barro no sirva. La mezcla. Cuando en esa arcilla, cuando en ese barro hay tierra que no es pertinente, cuando hay piedras, cuando hay palitos, se echa a perder y hay que hacerlo de nuevo. Algo que nosotros debemos de entender, y venimos hablando desde hace rato, que lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Pero nosotros muchas veces nos empeñamos a que la cosa funcione junta, y no puede funcionar junto, porque son dos naturalezas completamente divididas. Nosotros arrastramos rudimentos de este mundo. ¿Qué quiere decir? Arrastramos principios de este mundo rudimentarios, principios que no nacen en Dios, son establecidos por el hombre desde su propia experiencia. Una chica sale con un muchacho que trabaja en el banco y le va mal y se desengaña. ¿Cuál es el rudimiento de esta chica? No salgas nunca con uno que trabaja en el banco. Y es como que lo hace regla eso y se lo enseña a las demás amigas. Che, conozco uno que trabaja en el banco. No, y se hace un rudimento. Con respecto a los cambios, como venimos hablando, se hacen rudimentos. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Es una brutalidad. Zapatero a su zapato. Nunca experimentes algo nuevo, un cambio nuevo, quédate con lo que tenés y hundite con lo que tenés. Pero se lo da como algo absoluto. Esos son rudimentos. La cultura provee de rudimentos para nuestra vida. Nuestros fracasos y aciertos nos dan rudimentos. Y nuestro corazón está cargado de esos rudimentos. Y el problema es que cuando entramos en la vida espiritual queremos hacer funcionar esos rudimentos con el Espíritu Santo de Dios y no funciona. Eso no funciona. Esa mezcla echa a perder. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y jamás los rudimentos de este mundo te van a dar una identidad. El único que te puede dar una identidad es Cristo y su Espíritu Santo. Y no los rudimentos de este mundo. Entonces no van a funcionar. Y la tendencia nuestra es tratar de hacerlo funcionar a nuestra manera, queriendo nosotros darnos la forma y no dejar al alfarero que nos dé la forma que él determinó. Entonces cuando esto se mezcla, de alguna manera se traba y el alfarero tiene que hacer de nuevo esa vasija. En nuestras vidas, cuando lo natural se traba con lo espiritual y de ahí no podemos salir, el alfarero con su amor eterno moja su mano, rompe un poquito lo que tiene que romper y vuelve a restablecer de nuevo la forma. ¿Por qué? Porque Él quiere darte identidad y quiere darte utilidad. Él tiene que liberarte de la mezcla. Lamentablemente el pueblo de Israel, a lo largo de toda su historia, vivió con mezcla. ¿Cuál era la identidad? Ser un pueblo diferente a los demás pueblos de la tierra. ¿Cuál era su utilidad? Llevar ese conocimiento hasta lo último de la tierra, a toda raza, a toda raza y nación. Pero ellos se mezclaban con los pueblos de la tierra, ellos no querían tener identidad. Ellos querían ser como los pueblos de la tierra, abrazar sus ídolos, abrazar su cultura, abrazar sus formas. No se atrevían a tener una forma distinta, la forma que Dios le da. Y hoy pasa lo mismo en la iglesia, pasa lo mismo en nuestras vidas. A veces no nos atrevemos a adoptar la forma y la identidad que Dios nos quiere dar. Y queremos mezclar las cosas. Y cuando las cosas se mezclan, no tienen eficacia, ni identidad, ni utilidad. Cuando yo quiero quedar bien con una cosa y con la otra, me hago híbrido, me hago inútil. Pero cuando yo me comprometo con lo que realmente me tengo que comprometer, eso demuestra mi identidad y eso da utilidad. Y esa es la forma que el Señor quiere darle al vaso. Y la forma tiene un nombre y es Cristo. El vaso tiene un modelo y es Cristo. Y cuando el alfarero empieza a trabajar en el barro, él piensa en Cristo y piensa hacerte a vos como Cristo. Y piensa darte a vos la identidad de Cristo. Cuando el Señor del barro levanta a Adán, ¿de dónde te crees vos que saca la forma? Adán.
¿cómo hace Adán para...? El Señor dice, bueno, le pongo 2 patitas, 2 manitos, ¿no es cierto? ¿Dónde está el modelo? El modelo es el Cordero inmolado desde antes de la creación del mundo. El modelo es Cristo, el Cristo eterno. Cuando Dios hace el primer hombre, hace el primer vaso conforme a la imagen de Cristo y le da la identidad a partir de su soplo, imprimiendo en él un carácter moral y le da la utilidad de señorear sobre todas las cosas de la tierra. Ese es el vaso que el Señor hace, pero ese vaso falló. Pero Cristo restableció ese vaso y se hizo un vaso apto de gloria para el Señor. Hasta último momento permaneció en la identidad y en la utilidad que el Señor le había dado para que hoy nosotros seamos conformados a ese vaso. Y ese es el modelo por el cual Dios está tratando. Entonces, ¿cuál es el palito que salta cuando el torno está dando vuelta? ¿Cuál es la piedrita? ¿Cuál es ese pedazo de tierra que no es el que tiene que ser? Bueno, todo eso el Señor lo está tratando para que Cristo sea formado en tu vida. Hoy por hoy el secreto de la iglesia en el mundo en el que vivimos no tiene que ver con todo lo que tenemos, tiene que ver con la identidad de Jesucristo. La iglesia tiene que representar a un Cristo vivo y eso es lo que va a marcar la diferencia. No importa si tenemos acá una orquesta de 200.000, tenemos una iglesia de millones de personas. Si no representamos a Cristo en su carácter, en su vida, no existe poder de Dios en la iglesia. Es un conglomerado de personas, pero no es cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo representa a Cristo, por Cristo en la vida de cada uno de ustedes. Eso es identidad, eso es utilidad y para eso el alfarero está trabajando en nuestras vidas, para imprimir la imagen de Cristo en nosotros. ¿Amén? ¿Se entiende esto? Ahora bien, ese vaso tiene una función. El Señor nos encarga de darle al vaso una forma externa. Trabaja afuera y trabaja adentro. Afuera le da la forma con una mano y adentro con la otra le pone el pulgar y lo va socavando. Porque es un vaso que tiene que ser para que algo se eche ahí adentro. Para que eso tenga un contenido. ¿Y para qué está ese vaso preparado? Para ser lleno. ¿Y lleno de qué? Lleno del Espíritu Santo de Dios. Ese vaso tiene un espacio y Dios hace todo con un espacio para que Él lo pueda estar llenando. Él no crea la tierra para crearla por sí mismo, sino para que sea habitada. Él envía al pueblo a tomar la tierra de Canaán para que el pueblo pueble toda la tierra. Él hace espacio para que el hombre conforme a Cristo avance y tome posesión de las cosas. Él hace espacio para que el Espíritu Santo lo llene todo. Pero cuidado acá, porque el enemigo trata de usurpar ese espacio. Y así como el Señor hace espacio para que el Espíritu Santo lo llene, el enemigo hace vacío para ocuparlo él. Mientras el primer hombre fue lleno del Espíritu Santo de Dios, Satanás sembró incredulidad en el hombre para que ese espíritu se drenara completamente, hubiera un vacío en su corazón y él lo pudiera llenar con todas sus artimañas. Así que Dios te dijo que vas a morir. No, es todo mentira. Él no quiere que vos seas como Él. Vos tenés que ser Dios. Vos tenés que ser el que toma las riendas de tu vida. Sembró incredulidad. Ese espíritu se drenó y ese vacío fue lleno por él y eso es lo que el enemigo hace. Lo hizo en ese momento y lo hace hoy. Por eso el apóstol Pablo habla que nos mantengamos alerta contra las artimañas del enemigo. Porque el enemigo va a entrar en tu vida a través de la incredulidad. Ese espacio que Él formó en tu vida para que el Espíritu Santo lo llene, Él a través de la incredulidad intentará drenar eso para llenarlo de sus cosas. ¿Y sabes qué pasa cuando esto ocurre? Se pierde la identidad y se pierde la utilidad. ¿Te acordás de Elías? ¿No? ¿Qué pasaba con Elías? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando aparecía Elías temblaba acá, temblaba todo el mundo. Pero en un momento el enemigo socavó ese espacio que Elías había dado al Espíritu Santo y sembró en él incredulidad, sembró en él temor. ¿Qué pasa cuando esto ocurre en la vida de una persona? Primero, la persona escapa. ¿Qué hizo Adán?
escapó de la presencia de Dios. ¿Qué hizo Elías? Escapó de su lugar. ¿Qué es lo segundo que hace? Se esconde. Elías se escondió en una cueva. Adán se escondió por ahí de la presencia de Dios. Y su discurso cambia. Adán pronunció cosas que jamás había pronunciado en su vida. Echó culpa a Eva, echó culpa al Señor, echó culpa a la serpiente, echó culpa a todo el mundo. ¿Qué hizo Elías? Pensaba que él era el único, ¿no es cierto?, que podía llegar a hacer algo, ignorando que el Señor tenía preparado también un remanente de personas. Pero los dos escondidos, sin poder hacer algo productivo, sin poder dar gloria a Dios, escondidos en un lugar que el enemigo preparó para que escaparan. Siempre que el enemigo ataca tu vida, tiene preparado un lugar para que te escondas, pierdas tu identidad y no seas eficaz. Lo mismo pasó con David y lo mismo pasó con cada hombre de Dios cuando fue alcanzado por el enemigo. Eso mismo ocurre en nuestras vidas, cuando el enemigo inyecta incredulidad en nosotros, nos vacía o constricta al Espíritu Santo en nuestras vidas y lo llena de Él. Lo llena de dudas, lo llena de chismes, lo llena de malos pensamientos. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos que nosotros no nos endurezcamos, que no nos apartemos del Dios vivo, que en ninguno de nuestros corazones esté el principio de incredulidad, de manera que nos corramos del Dios vivo. Ese vaso que está preparado para ser lleno del Espíritu Santo, que sos vos, el enemigo va a venir, va a atacar para poder quitar, para poder frenar de alguna manera y para poder llenar de lo de él. Cuidado con esto. Acá hay un polo que es importante tener en cuenta. Una cosa es esconderse de Dios, que es cuando el enemigo alcanzó nuestras vidas, y otra cosa es esconderse en Dios, que es cuando en medio de la prueba yo me mantengo firme en Él. David pudo decir, Jehová es mi refugio, ¿de quién temeré? David pudo decir cuando era amenazado por el enemigo, yo no escapo, yo no me escondo, yo me escondo en el Señor. Yo me mantengo en Él. No dejo mi lugar, no abandono mi identidad, no dejo mi utilidad. Me escondo directamente en el Señor. Y a través de mi oración presento mi caso delante de Él y ahí voy a ver cómo Él hace justicia con cada uno de mis enemigos. Ahí voy a ver cómo Él abre caminos donde no lo hay. Ahí voy a ver las cosas que de otra manera no las puedo ver. Pero cuando dejo que el enemigo drene todo eso, me escapo, agarro las cosas por mis manos y pierdo la identidad de vaso que tengo y pierdo la utilidad que el Señor me dio. David en algún momento da un sentido común a través de los salmos y dice, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me puedo yo escapar de tu espíritu? Si voy en lo profundo de la tierra estás vos, si voy arriba, ahí estás vos. ¿Dónde me voy a escapar? Más vale me refugio en vos y se terminó. Que realmente esto pueda estar presente. Vos como vaso, yo como vaso, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo no hay identidad de Cristo y no hay obra espiritual. A veces, ¿por qué fracasamos? A veces, ¿por qué no alcanzamos lo que realmente el Señor puso en nuestra vida? Porque no estamos viviendo en la plenitud del Espíritu, porque no estamos siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que llamar. ¿Cómo Dios va a impedir que el Espíritu Santo fluya con libertad en tu vida? ¿Cómo va a impedir que seas lleno si para eso fuiste creado? Si para eso el Señor te está modelando. Pero el problema no está en el Señor, a veces está en nosotros. Lo estamos pidiendo. O estamos pidiendo otra cosa, estamos pidiendo que se resuelva nuestro problema. Leía un autor que estaba luchando contra un problema y él aprende este principio a través de un sueño que le da el Señor. Y le hace ver que él está en un barco, en un canal muy estrecho, y enfrente del canal hay una piedra. Su primera intención, ¿qué es? Anclar el barco, bajar con un mazo y empezar a golpear la piedra.
para que la piedra finalmente permitiera pasar al barco. Pero cuando veía abajo del agua, la piedra era muy profunda, era grande, era dura, era imposible. ¿Qué es lo que le muestra el Señor? No golpees la piedra. Pedí que yo envíe más agua. Pedí que el caudal aumente y que de esa manera puedas pasar por arriba de la piedra. Cuando yo me escondo en el Señor, cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, no voy a pelear batallas imposibles para mis fuerzas, sino que voy a pelear con Él. Voy a pelear a la forma de Él. Voy a recurrir a ese caudal del Espíritu Santo que está preparado para mi vida y que vos tenés que pedirlo, porque si no, no hay oportunidad. Una iglesia religiosa, una iglesia formal, una vida religiosa formal sin el poder del Espíritu Santo no puede sobrellevar los embates de este mundo. Este mundo va a venir como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria en la vida de cada uno de nosotros. Pero ese tiene que ser tu anhelo. Pedir la llenura del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera el vaso cumple el propósito de tener el contenido que le corresponde. Y en una tercera instancia, el alfarero hace una unidad compuesta con el vaso. ¿El vaso de qué es? De barro. ¿Y qué hace el alfarero en el vaso de barro? Pone un tesoro. ¿A quién se le ocurre poner un tesoro en un vaso de barro? Esa es la lucha que cada uno de nosotros tenemos. Y esa es la lucha que también tuvo David. Cuando David tuvo que traer el arca, ¿qué fue lo que hizo? Mandó a construir el mejor carro de todos. ¿Cuál fue el resultado? Fracaso. Porque Dios no quería que el arca llegara al lugar que le correspondía en un carro, en el mejor carro del mundo. Era necesario vasos de barro que llevaran el arca a sus costados. Esa era la manera estipulada por el Señor. Porque Dios no quiere que los ojos de nadie estén puestos en un carro excelente. Lo que Dios quiere es que los ojos de las personas estén puestos en Él. Y nosotros a veces, en vez de querer ser un recipiente de barro, queremos ser un recipiente de metal precioso. Y de esa manera la visión de muchos se confundiría. Y el alfarero, en su tremenda inteligencia, pone este tesoro en un vaso de barro para que la gloria sea absolutamente de Él. Pero nosotros a veces peleamos con nuestro barro. Señor, ¿por qué somos así? ¿Por qué somos débiles? ¿Por qué somos barro? Porque Él lo estipuló de esa manera. Pero si yo, en vez de pelear contra mi estado, lo acepto como tal y aprendo a tomar la fuerza de ese lugar, me voy a dar cuenta que esto funciona y funciona de manera perfecta. Por algo la palabra de Dios me dice que en la debilidad o de la debilidad tomaron poder. El apóstol Pablo, ¿qué declara en todo esto? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese es el principio para la iglesia. El Señor puso este tesoro no en lo mejor de la tierra, sino en lo vil y en lo menospreciado. Cuando Él quiso hacer un pueblo, ¿dónde puso ese tesoro? En un hombre mayor de edad y en una mujer estéril. ¿Quién lo hubiera puesto en ese lugar? El Señor lo hizo de esa manera. Cuando el Señor pensó en la iglesia, puso ese tesoro en 12 personas del vulgo, que apenas sabían leer, apenas sabían escribir, lo puso allí. Porque Dios en todo momento quiere que la gloria sea de Él. Él no necesita de vos ni de mí. Nosotros necesitamos de Él. Y Él quiere poner ese tesoro en cada uno de nosotros, para que la gente cuando te mira a vos, no te vea a vos, sino lo vea a Cristo en vos. Y que Cristo sea glorificado en todo. Y ese es el principio de la victoria. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Se lo dio a una gran potencia mundial? No, se lo dio a un grupo pequeñito. El Señor no necesita cantidad. El Señor necesita vasos. Cuando Gedeón tuvo que pelear contra los madianitas, el Señor no necesitaba cantidad. El Señor disminuyó el ejército.
El Señor envió simplemente barro a pelear contra el enemigo, pero cuando ese barro se rompió frente al enemigo, asomó la luz. Y esa luz hizo retirar al enemigo, confundirlo y salir. Y ellos vencieron de esa manera. Cuanto más somos conscientes que somos barro, más victoria hay en nuestra vida. Pero cuando queremos pelear con nuestras propias fuerzas, caemos derrotados. Cuando más nos damos cuenta que ese tesoro ha sido sembrado, ¿y cuál es ese tesoro? Es el reino de los cielos, es el Evangelio de Jesucristo, es el Espíritu Santo. Eso vive adentro de cada uno de nosotros. Pero por la gracia divina ha puesto este tesoro en vasos de barro para que la gloria sea completamente de Él. Y eso es algo que tenemos que aprender, no solamente a vivir, iglesia, sino a ver, porque si no vas a ser confundido por las cosas que ves. Vas a ser confundido por lo atrayente. Las primeras iglesias eran confundidas por los falsos apóstoles. Despreciaban a Pablo, que era el apóstol por excelencia, y ponían sus ojos en los apóstoles falsos, que vestían de gala, que hablaban de manera elocuente. Pero ese tesoro fue puesto en un vaso de barro como Pablo, para que la persona que realmente seguía pudiera ver el reino de Dios en él. ¿Qué había de atrayente en Juan el Bautista? El Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Estaba en un hombre maloliente que vestía con pelos de camello, que vivía en el desierto, pero la gente corría a verlo. No iba a verlo en un lugar preparado que quedara cómodo. Iba al desierto a ver lo que este hombre hablaba. El Hijo de Dios vino a este mundo ¿de qué manera? Como un siervo sufriente, alguien que no era atractivo por su físico, por su parte externa, pero era atractivo porque el Espíritu de Dios estaba en él y la gente que buscaba a Dios lo encontraba. Hoy por hoy tenés que hacerte un buscador de Dios y no un buscador de las cosas de afuera. Hoy por hoy corresponde que vos puedas reconocer ese tesoro en los vasos de barro y puedas reconocerte a vos mismo como un vaso de barro, pero lleno del tesoro de lo alto. Vuelvo a preguntarte lo mismo que al principio. ¿Estás preparado para cambiar de forma? La rueda del alfarero está dando vuelta. Y vos estás como un barro puesto en esa rueda. ¿Estás preparado a que el alfarero comience a poner sus manos? ¿No? ¿Estás preparado para que el alfarero llene ese vaso con su espíritu? ¿Estás preparado para aceptar que sos barro, pero portador del tesoro más importante que este mundo puede tener? ¿Estás preparado para sacar de allí tu fortaleza, de allí tu victoria? El Señor está formando vasos de honra para gloria de su nombre. Y vos y yo somos esos vasos. La iglesia es ese vaso de honra que el Señor está formando conforme a la imagen de Cristo, llenando del poder del Espíritu Santo. Y aunque seamos un grupo pequeño, no es por la cantidad que el Señor se va a glorificar, sino es por la presencia de su Hijo en medio nuestro. Amén. Te invito a ponerte de pie. Y mientras alabamos a Dios, yo quiero que cada uno de nosotros podamos meditar. Y tal vez nos quejamos por vernos a nosotros mismos como barro. Tal vez queremos formarnos a nosotros mismos, a nuestra manera, y peleamos contra Dios por ello. Tal vez no entendemos que su mano específicamente está tratando sobre aquel lugar, que es necesario que lo rinda de una vez por todas para que Cristo se vea en mí. Vamos a darle libertad a su Espíritu Santo para que mientras adoramos a nuestro Señor, hable a nuestro corazón.
y allí en donde estás vos puedas hacer una decisión definitiva. Quiero ser un vaso en sus manos, quiero que Cristo sea formado en mi vida, quiero ser lleno del Espíritu Santo, estoy dispuesto a convivir con mi estado de barro, pero con el tesoro más grande de todos en mi corazón. Vamos a adorar al Señor.